Así que sean todos una vez más bienvenidos. Iniciamos el tema de hoy, el remanente y su misión. El remanente y su misión. Remanente. La palabra remanente es realmente lo que se queda, lo que queda. Así que remanente es el extracto, lo que queda. Y la misión es lo que tiene por delante el cometido de el remanente. ¿Cuál es la tarea del remanente? Así que hoy estamos estudiando estos puntos tan importantes. Así que, queridos hermanos, quiero decirles que la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana, Cristo la formó, pero ha tenido, durante su desarrollo, ha tenido varios procesos y no es eh, extraño ni dudoso para ustedes de que la iglesia se corrompió, entraron doctrinas falsas dentro de la iglesia y pues la iglesia con ese impacto, pues la iglesia fue perseguida. Cuando digo la iglesia fue perseguida, los que siguieron creyendo en el evangelio puro fue perseguido y a eso es lo que se le llama remanente, lo que permaneció en la doctrina, lo que permaneció en la doctrina pura. Así que, siguiendo adelante, dice que el remanente y su misión. La persecución de la iglesia cristiana, como estábamos diciendo, fue provocada en el primer lugar por Roma pagana y luego por una gran apostasía dentro de sus propias filas. ¿Verdad? Nosotros sabemos que Roma tiene dos connotaciones, ¿verdad? Roma imperial, a través de los imperios que gobernó el mundo, y los césares, los papas, ¿verdad? Así que vemos ahí que esta Roma papal también llegó no solamente a ser una institución religiosa, sino que los papas convertidos en césares también gobernaron la iglesia. Así que esto provocó una corrupción, una gran apostasía dentro del seno de la iglesia. Por eso surgió entonces, como la Biblia ya lo estaba pronosticado, que iba a surgir el hombre de pecado. Dice que al dejar la iglesia su primer amor, Apocalipsis 2:4, abandonó su pureza doctrinal. Esos compromisos entre el paganismo y el cristianismo llevaron a la formación del hombre de pecado, un sistema gigantesco de religión falsa, una mezcla de verdad y error. Aquí vamos a ver esta noche, hermanos. Así que si usted tiene un familiar en alguna otra religión, si usted tiene a alguien, mándele este link, todavía usted tiene tiempo, porque vamos a ver hoy el origen de todas esas falsas enseñanzas y qué le costó también al pueblo de Dios fiel toda esta corrupción que entraron dentro de la iglesia. Y así que es importantísimo porque si hay alguien que busca a Dios con sinceridad, al conocer estas cosas, creo que no debe seguir practicando ni siquiera este, dentro donde se practican tales cosas. Así que vamos a ver esto hoy de una forma muy, pero muy especial. Así que el hombre de pecado, un sistema gigantesco de religión falsa, una mezcla de verdad y error. Este, Cuando se mezcla la verdad y el error, pues ya deja de ser verdad. Es una, como dice aquí, un sistema gigantesco de religión falsa. Eso es lo que conlleva. Y todo esto proviene de Babel. La Biblia habla de Babilonia. Babilonia es la confusión. Cuando usted mezcla la verdad con el error, reina la confusión. Entonces, ese sistema se ha esparcido por todas las religiones, claramente, enseñado por una matriz, y hoy día es difícil, se hace un poquito difícil reconocer la verdad pura, porque
ese sistema se ha ido tan lejos que la gente cree que lo que practica es bíblico. Así que vamos a ver la gran apostasía, la iglesia sufriente. Dice, Belisario, general de Justiniano, liberó a Roma en el año 538 después de Cristo. Ahora el obispo podía ejercer la prerrogativa que le había concedido el decreto de Justiniano en el año 533 después de Cristo. Ahora podría aumentar la autoridad de la Santa Sede. Así comenzaron los 1260 años de persecución que había predicho la profecía bíblica en Daniel 7:25. Así que así comenzó, hermanos, 538. Comenzó esta profecía de los 1260 días o años, de lo cual nos habla la Biblia, en lo cual este poder pagano, este sistema de doctrinas paganas, iba a gobernar el mundo. A este periodo de 1260 años se le conoce como la Edad Oscura, hermano, el tiempo oscuro. ¿Y por qué oscuro? Porque la palabra de Dios fue completamente prohibida para el pueblo. Nadie podía enseñar ni leer la Biblia a menos que no fueran los líderes especiales de la iglesia. Nadie. Y mucha gente murió en este periodo. Fue perseguida en este periodo precisamente por asuntos bíblicos. Entonces, estos 1260 años fueron años de persecución. Comenzaron en el 538 de después de Cristo. Dice aquí que finalmente, 1260 años después del año 538, la Iglesia Católica Romana recibió una herida mortal, Apocalipsis 13:3. De la herida que habla Apocalipsis 13:3, se trata de esto. El gobierno francés ordenó a Napoleón que tomara preso al Papa. Bajo sus órdenes, el general Berthier entró a Roma y proclamó el fin del poder político del papado. Tomando cautivo al Papa, Berthier lo llevó consigo a Francia, en donde murió en el exilio. Aquí tuvo fin entonces el, el reinado del papado, que comenzó en el 538 y se extendió hasta el 1798. Ahora, puntos doctrinales, doctrinas extras bíblicas que ayudaron a impulsar la reforma protestante. Miren aquí, hermanos, puntos doctrinales muy importantes. Le dije que hoy vamos a hablar, claro, hermanos, aquí vamos a poner algunas cosas claras sobre la mesa para que podamos entender de dónde vienen. Doctrinas extras bíblicas que ayudaron a impulsar la reforma protestante y que todavía separan a los protestantes y católicos. Por ejemplo, ¿qué enseña el sistema falso de doctrina? La cabeza de la iglesia en el mundo es el vicario de Cristo. Vicario quiere decir representante, el que sustituye, el que representa a Cristo. Y yo le puedo preguntar a ustedes, hermanos, ¿algún hombre pecador puede representar a Cristo? ¿Puede ser el mismo Cristo aquí en la tierra? Porque el representante de Cristo tiene que ser como Él. Esta doctrina se basa en la suposición de que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de la iglesia y que el Papa es el sucesor de Pedro. Eso es lo que enseña este sistema falso de doctrina, hermanos. En Mateo capítulo 16, Jesús reunió a sus discípulos y le preguntó, ¿qué dicen la gente? ¿Qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Y unos comenzaron a decir que es un profeta, que eres Juan Bautista, que eres esto. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo asintió esa respuesta y le dijo, no te lo he revelado ni carne ni sangre. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Sí, una piedrecita pequeña, Petro, así llamó Cristo a Pedro. No lo llamó roca, sino Petro, una piedrecita pequeña, rodante. Entonces, a Pedro, esta conversación, Cristo entonces
señalándose a él mismo, dice, y sobre mí, sobre esta roca, si Cristo, Cristo es la roca. Usted busca en la Biblia entero y va a encontrar que Cristo es la roca. Entonces, Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo no edificó la iglesia sobre Pedro, porque si Cristo hubiese edificado la iglesia sobre Pedro, al Pedro morir, Pedro también, un hombre pecador, un hombre que tenía deficiencias de carácter, Cristo la roca inmovible. Por eso la iglesia está edificada sobre Cristo. Por eso la roca, la iglesia no cae, porque está edificado sobre la roca, que es Cristo Jesús, queridos hermanos. Tremendo. Dice la infalibilidad de la iglesia y su cabeza, la doctrina que realizó la mayor contribución al prestigio y a la influencia de la iglesia romana fue la infalibilidad. En concordancia con esto, la enseñanza católica afirma que su líder posee prerrogativas divinas. Sí, porque todo lo el catolicismo está enfocando depende y es una jerarquía sobre Roma. Roma dirige al mundo religioso católico. ¿Por qué? Y más que el católico. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Papa ha enseñado, la Iglesia Católica ha enseñado que el Papa es infalible. Es decir, por eso dicen que es el representante de Cristo, es como Cristo en la tierra, no se equivoca. Eso es lo que ellos enseñan. Tienen prerrogativas divinas. Al tener prerrogativas divinas, los papas pueden cambiar cosas, inclusive hasta de la Biblia, pueden determinar cosas nuevas. Eso es increíble, hermano. Puntos doctrinales, el oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo. El oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. En vez de confiar en Cristo para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaron su fe en los papas, los sacerdotes y prelados. Oigan, hermanos, ¿y qué era lo que estaba pasando acá? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Como lo profetizó Daniel, que el cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad. Y esto tenía que ver con lo que se estaba ofreciendo en el cielo, que se está ofreciendo en el cielo, que es la purificación, que es el perdón de nuestros pecados, hermanos, a través de Cristo Jesús allí como nuestro mediador. La iglesia, a través de los sacerdotes, provee eso en la tierra. Y ahora el pecador, en vez de ir a Jesús que está en el cielo buscando el perdón de Dios, va a un sacerdote, a la iglesia, se arrodilla, confiesa sus pecados y de allí se va con la conciencia tranquila creyendo que ha sido perdonado por Dios. Sin embargo, hermano, esto es idolatría, esto es blasfemia, esto es contra Dios, porque ningún hombre en la tierra puede perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra puede perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. Y a la iglesia ofrecer el perdón de los pecados en la tierra, en la persona de cada sacerdote, está sustituyendo, hermanos, escuchen bien, está sustituyendo el sistema celestial, el sistema que Dios implantó para que el ser humano caído encuentre redención y perdón por la sangre de Cristo, el único que murió por sus pecados y que está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores. Es increíble, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermano, hasta aquí?
Y quiero aclarar, hermanos, que este tema no es contra, contra, no es personal contra nadie. Estamos hablando acerca de lo que la Biblia enseña y lo que los hombres han hecho. La apostasía, cómo se han ido de Dios, cómo se han ido de la verdad. Por eso es que Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La naturaleza meritoria de las buenas obras. Esto es otra cosa, hermanos. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras que constituyen el resultado de la gracia infundida en el corazón del pecador eran meritorias, lo que significa que le daban a un individuo el justo derecho de exigir la salvación. Las obras meritorias también pasaron a ocupar un papel importante en la doctrina del purgatorio. Wow, hermano. Es tremendo, hermano. Quiere decir, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia católica enseña es que tú puedes ser, es como, yo no sé si ustedes han visto un, un, un retrato que ponen una balanza y en esa balanza pesan las obras buenas y las malas. Si tú hiciste más obras buenas, pues las obras buenas levantan las obras malas y tú por eso eres meritorio de la salvación. Cuando pequeño yo creía eso. Es decir, porque nosotros podemos ganar la salvación, podemos ganar el cielo haciendo cosas buenas. Es bueno hacer cosas buenas, pero que cuando vienen de la fe. Si la fe debe obrar para bien, pero no debemos obrar para ser meritorio, porque nada de lo que nosotros hacemos merece el perdón, nada de lo que nosotros hacemos merece la salvación. ¿Me doy a entender, hermanos? Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama, nos salva, porque nosotros todos nos hemos ido de Dios, todos hemos pecado y merecemos la muerte. Entonces, la obra de un ser indigno son indignas, no importa cómo sean. Ahora, aún dentro del purgatorio, ¿y qué es el purgatorio según la Iglesia Católica? La palabra purgatorio viene del término purgar, es decir, que nosotros se puede una persona morir y ir al purgatorio y sus familiares seguir haciendo obras buenas, siguiendo haciendo penitencias por él aquí en la tierra, rezando por él aquí en la tierra y pasarlo del purgatorio a la gloria. Hmm. Es un lugar intermedio, el purgatorio, entre el infierno y la gloria. Si usted no fue ni bueno ni malo, usted va al purgatorio y allí usted a través de lo que los familiares suyos hacen aquí en la tierra, usted puede pasar entonces a la gloria. Todo esto, hermano, es un engaño del diablo para que la gente en esta vida no se entregue a Dios y se pierda. Para que la gente en esta vida no se dedique a Dios por entero y se pierda. Nosotros tenemos que predicar la verdad y enseñarle a la gente la verdad para sacarlo de esta confusión, de esta mezcla que la religión lo ha llevado. Entonces, de ahí es que vienen los 9 días de rezos. De ahí es que vienen las velas de cabo de años, como le llaman, que duran, si no me equivoco, pues ya hace tanto tiempo que fui católico, 9 años, hermano, haciéndoles velas. Pero más que eso, eh, cuando alguien muere, también se le hacen las misas de cuerpo presente. No importa la persona que fuera. Esa misa, los familiares tienen que pagarla. Y eso significa, hermanos, que esa persona, a través de esos ritos que se hacen en la misa, puede, puede llegar
a recibir el perdón y pasar de un lugar oscuro a un lugar menos oscuro. Es tremendo y lo vamos a ver más adelante. Aquí está, las doctrinas de las penitencias e indulgencias. La penitencia es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo. Me explico, hermanos. Es decir, no sé, los dominicanos que vemos aquí, los que viven quizá, que me están escuchando y viendo en otros países, perdón que yo no he podido, no puse mi cámara, déjenme poner mi cámara. Si alguien vive en otro país, pueden darse cuenta entonces, pueden darse cuenta de algunas cosas que hacen y ustedes van a ver ahora de qué le estoy hablando. Van a ver ahora de qué le estoy hablando, hermanos. Los que viven en otros países y los dominicanos también, por ejemplo, en ciertos días, en Dominicana se celebra el día de la, el día de la Altagracia, el 21 de enero. Ese día, en Higüey, en la Basílica de Higüey, pues allí va gente de todo el país y mucha gente a una distancia grande comienza a caminar de rodillas, hincado, comienzan a caminar sobre sus rodillas. Otros se ponen cargas pesadas encima. Otros y ayunan ese día completo. Entonces, por ejemplo, cuando yo era católico, íbamos a un lugar que quedaba a más de 10 millas de distancia caminando. No podíamos montarnos en vehículo, íbamos caminando. Era una montaña altísima. Y después nos tomaba como 2 horas subir a la montaña. Eso era penitencia. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para subir a ese cerro altísimo y allá arriba, entonces se hacía una ceremonia. Porque la creencia católica es que a través de maltratar, a través del sufrimiento del cuerpo, también podemos nosotros ser perdonados. Y yo estoy seguro que los que están conectados en otros países también se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Ahora, las indulgencias, ¿qué eran las indulgencias? Una persona tenía dinero y no importaba el pecado que cometiera, mientras más grande el pecado, más valía el perdón, más costaba el perdón. Por eso, si alguien robaba, mataba a alguien, la, el pago de ese pecado era mucho más alto. Entonces, las personas que cometían un pecado de eso, con una gran suma de dinero, eran absueltos de sus pecados. Todo eso, hermano, vino en este tiempo, surgió en este tiempo de la Edad Media. Y toda esa enseñanza hoy día subsisten todavía. Ustedes ven aquí, hermano, las imágenes, cómo se adoran las imágenes. A través de los siglos, la iglesia establecida adoptó muchas creencias, días de fiestas, símbolos paganos. La iglesia y no la Biblia pasó a ser la autoridad final. Oigan eso, hermanos. Y hoy día, hermano, la gente hace cosas sin preguntarse si está en la Biblia. Hoy día los cristianos que le llaman protestantes se han unido a la iglesia católica en la celebración de los días de fiesta y se han inventado otros. La iglesia, hermano, por ejemplo, el día de San Valentín, como le llama el día del amor, es un sacerdote católico y
Casi todos los cristianos celebran ese día, hermano. En sus iglesias van vestidos de un color o tienen una programación dedicada al significado de ese día. Pero no solamente eso, hermano. No solamente eso. Todas las ciudades en mi país tienen un patrón. Ya. San Francisco de Macorís, Santa Ana, en Tenares, San Antonio. Y así, la provincia suya, usted posiblemente sepa también cuál es su patrón, de donde usted viene. Entonces, eso se estableció en ese periodo y hoy todavía la gente está celebrando todo eso y no sabe de dónde viene. Y es un asunto religioso pagano. Aunque yo te digo una cosa, todo lo que sustituye a Dios en la iglesia es pagano, no importa dónde se practique. Escúchalo bien. Todo lo que sustituye a Dios en el culto es pagano. El lugar de culto, la hora de culto en la iglesia pertenece a Dios. Cuando se la quitamos a Él, Dios no está ahí. Cuando lo dedicamos a otro o a otras, Dios no está ahí. Y esto es bien serio, hermanos. Y hemos caído en este jueguito que viene de esa religión falsa, de esas creencias falsas. Sí, tengamos cuidado, hermanos. Dios, Dios no comparte su gloria. Gloria a Dios. Dios no comparte su gloria. Él es único y como único debemos adorarlo y no debemos cambiarlo por nada en el servicio de adoración. Hermanos, yo me he ido de programaciones que la dedican a personas o que le dedican a cosas y me voy porque deja de ser un culto a Dios para ser dedicado a los hombres y eso es apostasía, idolatría, no importa donde se practique y tiene un origen que es el sistema de doctrina falso instituido por Roma desde 1538. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Hmm, Esto no es fácil. El amanecer de un nuevo día, hermano. Martín Lutero fue probablemente la personalidad más poderosa de la Reforma. Lutero dirigió la mirada de la gente hacia arriba, separándolas de las obras humanas, sacerdotes y penitencias, y apuntando a Cristo como único y mediador y salvador. Por eso las reformas de Lutero fueron tan grandes. ¿Por qué? Porque él enseñó a la gente a desconectarlo de lo humano y conectarlo hacia el cielo de donde venía la salvación. La gracia viene de arriba. La gracia no, la salvación, hermano, es vertical. La salvación viene de Dios. Cuando somos salvos verticalmente, entonces esa salvación se expande horizontal hacia otros. Pero nuestra salvación viene de arriba. No tiene que ver con las obras de aquí de la tierra. El amanecer de un nuevo día. Se, des, se descubrió la justificación por la fe. Somos salvos por la fe en Cristo. El gran principio del Evangelio. Así como un nuevo aprecio por el sacrificio expiatorio de Jesús. Muchas enseñanzas que no eran bíblicas fueron reducidas o, o repudiadas y abandonadas. Es decir, que la reforma ganó a muchos, pero costó un precio, hermanos.
muchos de ellos fue perseguido, el mismo Martín Lutero. Juan Hus fue quemado con todos sus libros, quemado vivo, hermano, vivos por la verdad. Hoy usted y yo tenemos esa verdad tranquilo y no la apreciamos, hermano, no la apreciamos. ¿Cuánto ha costado la verdad que tenemos? Los discípulos todos fueron muertos. Wow. Después de los discípulos, los que se levantaban por la verdad también sufrieron persecución, encerrados, muertos, encarcelados, quemados, echados a las fieras. Pero ¿saben qué? La reforma se estancó después de Lutero. Dice, en vez de hacer avanzar la reforma, sus sucesores, es decir, los sucesores de Lutero, se dedicaron a consolidar sus logros, sí, a celebrar los logros, en vez de enfocar su atención en las escrituras. La dirigieron a las palabras y opiniones de los reformadores. Ahora, el remanente. La Biblia describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios que a través de las calamidades, guerras y apostasía permanecen leales a Dios. Apocalipsis 12:17. Gloria a Dios. Sí, hermanos, a pesar de la oscuridad, a pesar de la mentira, a pesar del engaño, hay un grupo que permanece fiel. Hay un grupo que no importa que lo maten, un grupo que no importa que lo persiguen, permanece fiel. Contiene Apocalipsis 12:17, contiene una descripción del último remanente. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Oh, dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, se airó contra la mujer. Se airó contra la mujer y fue a perseguir el resto de su descendencia. El resto de su descendencia. Y ahí dice cuál es el resto de su descendencia. Tienen dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios, de Jesús, de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17. Sí, este versículo, hermano, muchas veces la gente no lo explica como es. Apocalipsis 12:17 está hablando aquí acerca del remanente de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? El dragón, el diablo, persiguió a la iglesia. ¿Y cuál era la iglesia? La iglesia cristiana, la que fundó Cristo y sus apóstoles. La iglesia cristiana fue perseguida grandemente. Se airó. No, la iglesia cristiana fue combatida. Satanás hizo guerra contra ella. Y la guerra que hizo fue introduciendo doctrinas falsas, tomando el poder político, dándole el poder político a la iglesia para corromperla. Esa fue la estrategia del diablo. Hizo guerra, entró allí. Si la iglesia cristiana, hermano, Satanás se airó contra ella. Se airó. Pero, pero, este versículo dice que Satanás entonces se airó contra la iglesia, penetró en ella, la paganizó, pero provocó esto una persecución. ¿Contra quién? ¿Contra la iglesia? No, la iglesia estaba disfrutando en la luna. La iglesia estaba disfrutando su luna de miel en el sistema pagano. Ya entró y estaba allí borracha, disfrutando de todo esto. Entonces, ¿a quién persiguió? Persiguió a los que se opusieron, persiguió a los que a pesar de todo permanecieron fieles. Por eso dice que se airó contra la mujer y fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia? Lo que queda. La descendencia es, queridos hermanos, la descendencia, oigan bien, la descendencia es el remanente de Dios, lo que quedó, lo que no se paganizó. Es posible, hermano,
aunque todo el mundo se vaya de Dios, aunque todo el mundo esté haciendo las cosas pervertidas, pervertiendo la verdad, es posible que usted y yo nos mantengamos fiel, porque Dios ha dado su Espíritu Santo para aquellos que le aman. Gloria a Dios. Entonces, no te una al coro que por complacer la voluntad corrompida del ser humano trans, traspasa, rompe el mandamiento de Dios para infiltrar, para entrar, y esto hace un daño terrible en la fe cristiana cuando permitimos que lo pagano entre en la iglesia, que lo mundano entre dentro de la iglesia. Hoy hay gente que se está gozando como se gozó. Oigan, hermanos, como se gozó el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte y duró allá, hermanos, 40 días. Ellos dijeron, ya Moisés se murió, vamos a hacer a nosotros aquí fiesta a Jehová. Y construyeron un becerro y tocaron fiesta, tocaron música a Jehová. Dijeron ellos que era Jehová. Pero cuando Moisés se acercaba junto con Josué, ellos distinguieron esto y dijeron, no, esto no es música para Dios. No, no, hermano. Hoy día multitudes están adorando supuestamente, según ellos, a Dios a través de música paganas, que la tocan para Dios y Dios no está ahí. Y Dios no está ahí. Hoy día miles están celebrando festividades dentro de la iglesia, supuestamente para Dios, dedicada a otro. ¿A través de qué? Porque así es Satanás. Satanás, ok, es para Dios, pero hagan un becerro de oro. Es para Dios, pero hagan un becerro de oro. Así también son las iglesias. Es para Dios, pero hagan esto para los niños, hagan esto para el pastor, hagan esto para las mujeres, hagan esto para esto, hagan esto para el amor, hagan esto. Así es Satanás. Pero Dios no comparte su gloria. Estoy siendo claro, hermano. ¿Quién me está entendiendo? Me estoy dando a entender. Sí, Así es el ser humano. El ser humano siempre ha querido buscar algo para ponerlo del frente de él, para que le represente a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú directamente establezca una relación con Él. El único mediador entre Dios y tú es Jesús. Tú no tienes que adorarlo a través de nada, ni a través de un palo, ni a través de una persona, a través de nadie. Jesús es tu intercesor. Entonces, queridos hermanos, este grupo que no se unió a la mayoría se le llama remanente. Y Dios llamó a un pueblo en 1844 que debía ser un pueblo diferente, que, que rechazó la doctrina de la inmortalidad del alma, de, 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 de creer que los muertos tienen memoria, que se les puede rezar a los muertos, de, de, de que creemos que la ley de Dios está vigente y que el sábado es el día de reposo, que declara a Dios como creador y dueño de nosotros. Dios llama un remanente que cree que hay un juicio que se está llevando a cabo para todos aquellos que forman el pueblo de Dios. Dios llamó un remanente que proclame la segunda venida de Cristo. Pero está dentro de ese remanente, queridos hermanos, dentro de lo que se llama ese remanente, donde se reúne ese remanente, junto con la congregación del remanente, hay otros que no son del remanente.
Es como cuando el pueblo de Israel salió, salieron con él también gente que no eran de Israel, que traían las malas costumbres, que fueron una pesadilla para el pueblo. Hoy dentro del pueblo de Dios, dentro del remanente de Dios, ¿por qué tenemos pesadilla? Porque hay gente aquí y muchas que no son del remanente. Gloria a Dios. Desde arriba hasta abajo hay gentes que no son del remanente. Hay gente que está dirigiendo este pueblo que no es del remanente. Hay gente que están sentados que no son del remanente. Y por eso estamos así. Esto es duro, hermano. Característica del remanente. Como vimos ahí, hermano, el remanente dice al final que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, son obedientes a Dios. Los mandamientos denotan obediencia. El que es obediente, el que hace lo que Dios le dice. La fe de Jesús, el que obra como Jesús obra. Tremendo. No solamente, hermano, decir, oh, yo guardo los mandamientos, yo guardo eso. No, 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 no. Tenemos que hacer lo que Jesús hace y lo que Jesús dice que hagamos. Sí, es difícil equivocarse con respecto al remanente que existe en el tiempo del fin. Juan describe a este grupo en términos específicos. Aparecen después de los 1260 años, sí. Y se componen de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 también lo dice. La fe de Jesús, el pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Eso es, obra como Jesús. Reflejan la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y la autoridad de las Escrituras. El remanente de Dios entonces proclamará el Evangelio eterno de salvación por fe en Cristo Jesús. Apocalipsis 14:6 y 7, los mensajes de los tres ángeles. Wow, hermanos. El remanente es el que proclama el Evangelio de Jesucristo. Sí, hay mucha gente predicando, hermano, por ahí, tocando las puertas y eso, pero cuando leen la Biblia, le leen un versículo a usted fuera de contexto, que si usted no está bien apercibido y eso lo llevan por un rumbo equivocado. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Dios le dio un evangelio a este grupo. Dios le dio un evangelio al remanente que es el que debe ser predicado al mundo entero y es por ese evangelio que el mundo se va a salvar. Dios llamó a Noé y lo llamó con un mensaje. Dios llamó a Jonás y lo llamó con un mensaje. Dios llamó a Juan el Bautista y lo llamó con un mensaje. Cuando Dios llama, te da un mensaje. Y el mensaje de Dios es el que salva. No te invente uno. No crea que eres más inteligente que Dios. No. Los mandamientos de Dios, la fe genuina en Jesús compromete al remanente a seguir su ejemplo. Gracias al poder que Cristo les concede, obedecen los requerimientos divinos, incluyendo los 10 mandamientos, la invariable ley moral de Dios. ¿Ustedes creen por qué que el enemigo se ha empeñado tanto en contra de la ley de Dios? Que dice que la ley fue abolida, que enseñan, hermanos. Ayer estaba leyendo un artículo, hermano, donde dice barbaridades en contra de la ley de Dios y muy específicamente del cuarto mandamiento. Eso es increíble, hermano. Cómo la religión está matando la fe del mundo. El testimonio de Jesús. Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. El remanente estará guiado por el testimonio de Jesús comunicado por medio del don de profecía. Comprende la profecía y la enseñanza. Y la enseña. Hay gente, hermano, que no quieren saber de profecía. Y este pueblo es un pueblo profético.
La iglesia adventista es una iglesia profética. Está en la Biblia como una profecía. Surge de una profecía y lo que se le da que predique es profecía. Dígame usted entonces. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última vez que usted escuchó un tema, un sermón de profecía en su iglesia? Han llegado al extremo de decir que no se debe predicar de profecía. ¿Por qué? Porque están siendo formados únicamente en el lugar santo y el atrio. No existe el lugar santísimo para ellos. Eso tiene mucho que ver, hermanos. En otro tema le diré qué significa eso. El remanente y surgimiento. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. Apocalipsis 12, 14 al 17, claro. El cumplimiento de las profecías bíblicas produjo un poderoso movimiento interconfesional centrado en la esperanza del segundo avenimiento, lo que le estaba diciendo. La misión, la profecía del libro de Apocalipsis bosquejan en claridad la misión del remanente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. Hermano, el mundo entero conocerá la verdad y la está conociendo. Por eso este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. Es decir, nadie se puede excusar de que no recibió la verdad. La verdad será restaurada, hermano, y por la verdad otra vez el pueblo de Dios será perseguido. El mensaje del primer ángel, este mensaje llama al mundo a arrepentimiento. El mensaje de la hora del juicio proclama también el juicio de Dios sobre toda apostasía. Si Dios juzgará la apostasía, hermanos, aléjese de eso, hermano. Despéguese de eso, no importa en la iglesia que usted esté, no tenga que ver con eso, se lo digo yo, no tenga que ver con la apostasía dentro de la iglesia, porque eso será juzgado. Este mensaje también llama a todos los que adoren al Creador. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, eso todavía, hermanos, retumba hoy día. Dentro de todas las congregaciones debe retumbar. ¿A quién es que debemos adorar? Al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que existen. Díganme qué hombre ha hecho eso para usted ir a la iglesia a adorarlo, para usted ir a la iglesia a celebrarlo. Mano, existen lugares para eso. Rente un local por ahí o hágalo en el basement o donde sea, pero no coja el santuario de Dios a la hora del culto de Dios para hablar de una gente, hermano. Eso tiene un nombre en la Biblia, eso es apostasía, hermano. No importa quién lo haga, eso es apostasía. Apocalipsis 14:8 a través de la Biblia. El conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y decretos religiosos. Si nosotros no estamos claros, hermano, en la verdad, si nosotros no defendemos la verdad, si no tomamos actitud determinante sobre la verdad y el error, estaremos vacilando en aquel día. En aquel día que se nos haga presión, estaremos vacilando, porque no hemos sido competentes para rechazar la mentira dentro de lo que nos reunimos. ¿Por qué? Porque parece que creemos que todo lo que se nos da a donde nos reunimos es bueno, porque se está haciendo aquí. No, no es por a donde se haga, es por lo que se hace, de dónde viene, a quién representa. Por eso es que Apocalipsis 18 dice que Babilonia le ha dado de beber a todas las naciones, ha fornicado con todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque sus mentiras, sus trampas, su paganismo lo ha llevado por todas partes, a todas las naciones, pueblos y todas las religiones. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. A usted lo llamarán fanático, lo llamarán de muchas maneras, porque se resista aceptar las cosas que no vienen de Dios, que no se identifican con Dios. Pero ¿saben qué?
Es lo que Dios cree de usted, lo mejor. Eso es lo mejor, lo que Dios cree de usted, no lo que yo crea o lo que otra persona crea. Es lo que Dios cree de ti. Wow. Por eso Dios le dijo a Satanás de Job, ¿no tú has considerado a mi siervo Job íntegro, fiel? Dios tenía una parecer acerca de Job extraordinariamente lindo. ¿Qué dirá Dios de nosotros? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Sí, Babilonia cayó, se fue en la mentira, se fue de la verdad. Y el mensaje de entonces, Apocalipsis 14, 9 al 12 del tercer ángel, proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia y a su imagen, lo cual hará inevitablemente todos los que rechacen el evangelio de la justificación por la fe. Hermanos, si alguno adora a la bestia, dice el mensaje, dice, si alguno adora a la bestia, es decir, le pagará igual que a la misma bestia, beberá del vino del cáliz, les pagará igual. Lea Apocalipsis 17 y 18, le pagará igual. ¿Y qué es beber del cáliz que tiene la ramera en la mano, la madre de la ramera, Babilonia? ¿Qué es beber de eso? Es aceptar sus doctrinas, participar de sus doctrinas. Si usted se confiesa con un hombre, está tomando del vino de Babilonia. Si usted adora imágenes, está tomando del vino de Babilonia. Si usted le prende una vela a los muertos, usted está tomando del vino de Babilonia. Estoy haciendo claro. Si usted celebra los días paganos en la iglesia, está tomando del vino de Babilonia. Si usted el culto a Dios lo sustituye por otra cosa, no importa lo que sea, que parezca bonito, usted está tomando del vino de Babilonia. Eso se lo enseñó Babilonia a usted, aunque usted no se haya dado cuenta. Se lo enseñó Babilonia. La bestia descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10, es la unión entre la iglesia y el Estado que dominó al mundo por muchos siglos. La imagen de la bestia representa esa forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unan con el Estado para imponer sus enseñanzas sobre los demás. El tercer mensaje dirige la atención del mundo hacia la consecuencia de rehusar aceptar el evangelio eterno. Describe, perdón, describe con vividez el resultado final que tendrá la elección de la gente en lo que se refiere a la adoración. Ustedes ven, hermano, ahí. Es un asunto que tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoras? Y no es a quien tú dices que adoras. No es a quien tú dices que adoras. O el letrero que pone allá que dice a Jehová esto y esto. No, no se trata de eso. ¿Qué tú has elegido presentar a Dios? Se trata de esto. Caín, Dios pide que los dos vayan a adorarlo y le pide con qué vayan a adorarlo. Abel llevó lo que Dios pidió y Caín llevó cosas buenas, quizás más valiosas, de, de más valor que la de Abel, pero no fue lo que Dios pidió. Y Dios no, nadie le compra a Dios su voluntad, lo que Él quiere. Él es soberano. Nosotros tenemos que adorar como Él pide que le adoremos, no como nosotros queremos ni nos gusta adorar. Es como Él pide que se le adore. ¿Está bien? Hay gente que creen que dando vueltas en una iglesia, que saltando para arriba y voceando, están adorando a Dios. ¿A dónde pide Dios eso? Díganme en la Biblia, ¿dónde pide Dios eso? No. Romanos
capítulo 12 dice que a Dios lo debemos adorar con el razonamiento. Sobre lo que tú razones en su palabra, que diga qué es lo que te dice a ti, qué es lo que Dios pide de ti, no con lo que tú te gusta. Porque entonces, si es con lo que a ti te gusta, ese culto para ti, para que tú te goces. El gusto es para honra y gloria de Dios. A veces decimos eso, para honra y gloria de Dios, y llevamos lo que a nosotros nos gusta es. Hmm, wow. Dios tiene hijos en todas las iglesias, escuchen bien, pero a través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar su verdadero culto. ¿Su verdadero qué? Su verdadero culto. Ay, hermano, no profanen el culto de Dios. No le pongan más que lo que Dios pide. A llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo, hermanos. Hermanos, yo terminé. Hermanos, yo quisiera que Dios nos pueda bendecir a nosotros, nuestro entendimiento, y que pensemos que Dios no es como nosotros. Las cosas espirituales son bien serias, hermano. Son bien serias. Son bien serias, hermano. Bien serias. Dios sabe que nosotros somos sociales, pero lo social tiene un tiempo, tiene una hora y tiene un lugar. El salón de adoración es espiritual, no es social. ¿Me doy a entender? Allí se llevan las cosas espirituales. Allí se va a hacer el gozo sobre lo espiritual. Lo que quiere decir que la programación no es para mí, no es para que me guste a mí. Ahora, nosotros debemos aprender, nosotros debemos aprender a gozarnos en lo espiritual. ¿Cómo? Sí, a gozarnos en lo espiritual, a gozarnos en la presencia de Dios. Wow. Hay gente que no va en la iglesia porque se encuentran que el culto es aburrido, que el culto es esto. El culto no tiene que ser aburrido. Debemos predicar amenamente. De lo que vamos a hacer, debemos hacerlo con estilo, pero no pagano. Debe estar bajo la sombrilla de Dios, bajo lo que Dios ha pedido. Las cosas espirituales son muy serias. Lo social tiene su lugar. Allí podemos dedicarle una hora, 2 horas a un amigo y celebrar con él, o a las madres, o a los padres, o a los hijos, celebrar con ellos allí, porque Dios también se goza en eso, porque Él sabe que nosotros también somos sociales. Él nos hizo así, pero Él quiere su parte. Él no la negocia. Eso es de Él. Cuando vamos al culto a Dios. Wow, wow. Vamos al culto a Dios. Queridos, díganme algo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me gustaría que me envíe la programación de hoy a escucharla también nuevamente. Claro que sí, que se la vamos a enviar, hermano. Claro Muy que sí, se interesante. lo voy a enviar. Muy interesante. Hermano, yo tengo una pregunta. Diga, hermano. Con tantas cosas que se han vivido, que uno puede ver que la iglesia ha ido adoptando, que no son bíblicas, uno puede llegar a pensar, hermano,
que la iglesia está en apostasía en el sentido de que se ha convertido en Babilonia. Le explico, hermano. La iglesia no está en apostasía, porque todo lo que la iglesia ha aceptado es bíblico. Lo que ha aceptado es bíblico. Entonces, nuestra iglesia es una iglesia bíblica. El caso es que la corrupción viene a través del humano distorsionar la palabra de Dios y hacerse de él mismo un Dios semejante a su concupiscencia, a lo que él quiere. Sí, la iglesia sigue siendo pura, pero en la iglesia hay apostasía. Esa es la diferencia. Si la iglesia es pura, pero en la iglesia hay apostasía. ¿Por qué? Porque hay apóstata y muchos de ellos se están dirigiendo, le están dando a beber del vino de Babilonia a la gente. Eso no quiere decir que la iglesia se ha ido. No, porque la iglesia no enseña eso. Si la iglesia enseñara eso, ahí sí. ¿Por qué la iglesia de la Edad Media se fue? Cayó, como dice el ángel, el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Porque comenzó a enseñar doctrinas antibíblicas que contradicen la verdad. La iglesia no ha hecho eso. La iglesia se ha mantenido predicando la verdad en sus enseñanzas, en sus doctrinas. Ahora, hay mucha gente que ha entrado aquí con sus propias doctrinas, con sus propias creencias, con lo que él cree que es lo verdad, que lo que él cree que es lo bueno. Y están descarriando a muchísima gente de la verdad dentro de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermana? Sí, Entonces, usted que es espiritual y que tiene una conciencia que Dios le habla y que sabe cuál es la verdad, lo que tiene es que repudiar eso y no unirse a ese coro, no unirse a ese grupo, porque eso sí, Dios, y lo vimos en el tema, Dios juzgará toda la apostasía junto con los apóstatas. Y nosotros no podemos participar de eso porque aunque estemos juntos con el remanente, si practicamos esa cosa, no somos del remanente. ¿Me doy a entender? El remanente es puro, aunque hayan personas junto con el remanente que no sean puros. ¡Wow! Es tremendo. Sí, no dejemos nosotros de que nos saquen del remanente. Si usted está viendo fuego extraño, váyase de ahí. Corra por su salvación. Váyase, hermano. Oiga, que su mujer le diga a usted esto, que el hombre le diga esto, que el hijo le diga esto. No, corra por su salvación. Corra, hermano, de ahí. No estoy diciendo que no vuelva a la iglesia. Váyase de esa programación. Es lo que le estoy diciendo. Váyase de esa programación. Esto se está haciendo grabado, hermano. Entonces lo puede oír cualquier persona. Yo no tengo miedo a que se difunda lo que yo creo que es la verdad y como está escrito en la palabra de Dios. Yo no tengo problemas con eso. El que me quiera, así me quiere y el que no, lo siento. Yo no puedo hacer nada para que otro me quiera. Ahora yo sí tengo que querer a todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, queridos hermanos, por estar aquí. Gracias de verdad. Y que Dios pueda darnos la fuerza y el valor para mantenernos firmes en lo que Dios ha hablado. No importa el lugar donde estemos, en la iglesia donde estemos, que nos mantengamos firmes a lo que Dios ha hablado. Porque si ahora que no hay una persecución física, no somos capaces ni valientes para mantenernos del lado de la verdad, muy pronto, eso se va a fortalecer esa persecución. De tal manera que va a ser que ser muy valiente, muy convencido
estar muy parte de Dios para soportar lo que viene. Por eso ahora tenemos que apartarnos y decir, no, yo no creo eso, no participo en eso. Esto no es de Dios. Punto. No tiene que dar mucha información. Dios le bendiga, queridos. Que Dios nos fortalezca y nos permita permanecer en Él. Oremos. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú eres Dios y no cambia. Tú no negocias, mi Dios, lo que tú eres. Tú has pedido nuestra adoración, pero esa adoración tiene una característica especial. Oh, mi Dios, tiene que ser santa y dedicada a ti, no por medio de nada ni de nadie. Restablécenos, Señor, en tu verdad y completa todo lo aquello, mi Dios, que falta y restaura lo dañado. Gracias. Si alguien está aquí con alguna preocupación de cualquier índole, te suplico por él para que tú, mi Dios, le dé libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios se lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. A todos, un placer.